Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? El último video que hice dio mucho que hablar y hoy continúo con la misma investigación. En el video anterior hablé de lo que están haciendo los grandes multimillonarios dueños de las empresas más grandes del mundo con sus acciones. El que no lo vio, que lo vea porque es muy importante. Ahora, esa investigación hizo que descubra muchas cosas muy extrañas que están pasando en el mundo a nivel económico y hoy les voy a mostrar lo que descubrí. Así que prepárense porque esto es muy sorprendente. Y antes quería agradecer todos los comentarios de ustedes porque yo les hice muchas preguntas en el video anterior para que ustedes me den vuestra opinión, a ver qué piensan de por qué está pasando esto. Y he leído comentarios muy interesantes. La verdad que me da mucha alegría ver que tengo una audiencia tan inteligente. Entonces, vamos al tema de hoy. En el video anterior hablé de que grandes multimillonarios, los dueños de las empresas multinacionales más grandes y de fondos de inversiones de miles de millones de dólares, están haciendo ciertos movimientos con sus acciones. Y ahí eso a mí me sugirió la pregunta inocente que se haría un niño, y es, ¿pero qué puede ser que están haciendo con el dinero? O sea, si están vendiendo ciertas acciones y están quedándose con muchísimo efectivo, eso muestra un patrón que quiere decir que ellos están listos para comprar. Y la pregunta es, ¿comprar qué? ¿No es cierto? Entonces yo me hice una pregunta muy simple y es, viendo lo que pasa hoy en el mundo, ¿qué pienso yo como persona individual que podría ser que va a ser un producto que consuman mucho más adelante? Y estuve pensando en todo lo que pasa hoy, por ejemplo, en el tema de autosustentabilidad, porque muchísima gente se está yendo de las ciudades con gran razón. Yo lo digo una y otra vez, hace más de 3 años, casi 4, que vengo diciendo que conviene no vivir en las grandes ciudades por motivos que ya hemos visto, ¿sí? En parte, desde marzo de 2020 los hemos visto los motivos, y además de todo eso, porque en cierto momento podría dejar de funcionar el sistema. ¿Y qué es el sistema? Son los servicios que tú recibes en casa, por ejemplo, la electricidad, el agua, etcétera, que eso te permite vivir, porque si no tienes electricidad, imagínate, ¿no? Lo que pasaría. Lo mismo les mostré en los videos anteriores, como en Texas, en Estados Unidos, hace no mucho tiempo, mucha gente murió congelada porque por más que Texas sea una de las productoras más grandes del mundo de petróleo, por lo cual tienen muchísima producción de electricidad barata, hubo una tormenta de nieve que hizo que paren todas las plantas de producción que no pudieran seguir suministrando la electricidad y la gente murió congelada en un estado que es una de las economías más ricas del mundo, no de Estados Unidos, del mundo. Entonces, yo viendo todo eso, entiendo que los productos que van a tener más demanda son aquellos que dan autosustentabilidad a la gente. Luego, ¿qué más? Hace pocos días hubo una empresa en Estados Unidos que sufrió un ciberataque, dicen que de los iraníes, de los hackers iraníes, con lo cual vemos que las empresas que proveen la electricidad también pueden ser víctimas de ciberataques, de lo cual nos hablan hoy por todas partes. Entonces sabemos que el que depende de la red, del sistema, de las ciudades o del país, del estado donde vives, está en una situación vulnerable. Lo mismo con el agua. Ya ocurrió también en Israel que se habló de que los iraníes estaban tratando de hackear las plantas purificadoras del agua, lo cual podía generar o que el agua se vuelva tóxica o simplemente dejar de suministrar agua a las casas. De nuevo, yo viendo todo eso y entendiendo que cada vez va a haber más demanda de lo que es autosustentable, empecé a mirar lo que está pasando con las acciones de todas estas empresas. Y a la vez sabemos que hoy hay una política internacional que habla de calentamiento global, habla de emisiones, etcétera, y sobre todo hablan muchísimo en los medios oficiales, los políticos, de disminuir el consumo de los combustibles de origen fósil, que quiere decir petróleo, y también gas natural. Es decir, que se habla muchísimo de la transición de todos los derivados del petróleo a energías autosustentables, que puede ser, por ejemplo, energía solar,
energía eólica, etcétera. Además de todo eso, sabemos que recientemente se habló mucho de una política llamada ESG, una política de regulaciones a nivel internacional sobre las empresas, que se llama ESG, la que lo promueve es BlackRock, que ESG quiere decir environmental, que quiere decir medio ambiente, S quiere decir social, que es social, y G quiere decir governance, que es gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a haber una puntuación que se le va a dar a las empresas de acuerdo a cuánto cumplen con las reglas o los parámetros que designa, es decir, por ejemplo, BlackRock, ellos deciden cuáles son los parámetros que quieren ver que cumplen las empresas de acuerdo a un tema de medio ambiente, un tema social y un tema de la directiva de la empresa. Y los que cumplan con lo que ellos quieren van a tener una puntuación más alta y los que no, una puntuación más baja. Y al tener puntuación baja no van a poder recibir créditos, no van a poder recibir préstamos, etc. Y a su vez, quizás en algún momento se les empiece a cobrar algún impuesto por no cumplir con esas normativas de ESG. Entonces entendemos que se está presionando mucho a las empresas para que se vuelvan autosustentables, etcétera, porque una cosa es medio ambiente y otra cosa es la parte social y la parte de directiva, que eso no tiene nada que ver, que son otros temas. Pero de acuerdo a todo eso, la lógica diría que todas las empresas que se ocupan de suministrar productos que apoyan la autosustentabilidad, como por ejemplo paneles solares, inversores o por ejemplo turbinas eólicas para generar electricidad del viento, que todas estas empresas tendrían que estar teniendo éxito y sus acciones tendrían que estar subiendo, ¿no es cierto? Que eso es lo que dice la lógica. Y contrariamente, tendríamos que ver que las acciones de las empresas petroleras, las que producen el combustible que ellos quieren eliminar, esas tendrían que estar teniendo una caída en sus acciones, ¿no es cierto? Que eso es lo que la lógica simple nos dicta. Entonces yo fui y lo investigué, me fijé en los datos. Y lo lindo, señores, es que los datos son públicos. Y antes de continuar, quiero decir que una persona comentó en el video anterior, ¿y por qué cuentan estos billonarios lo que hacen con sus acciones? Y yo quiero aquí corregir, no es que ellos cuentan, es que cuando una empresa es pública, están obligados a publicar todo lo que hacen, cada movimiento de compra-venta de acciones, entre otras cosas, es dato público, por eso es que no lo pueden ocultar. Lo que pasa es que la gente no investiga nada, no utiliza esa ventaja de tener los datos públicos. Nadie hace este trabajo. O sea que no es que los millonarios nos cuenten lo que hacen, es que no tienen más remedio de que se vea. La pregunta es si tú vas a buscar ese dato o no, eso es todo. O estás simplemente viendo otra serie de Netflix en vez de usar tu tiempo en algo productivo. Entonces, volviendo al tema, vamos a ver lo que nos muestran los gráficos de bolsa de las acciones petroleras. Primero, yo utilicé dos empresas las más grandes que son ExxonMobil y Shell. Las utilicé, las de Estados Unidos, y vamos a ver lo que nosotros descubrimos aquí. Aquí tenemos la acción de ExxonMobil. ¿Y qué es lo que se ve aquí? En septiembre de 2020 estaba la acción en $34 y hoy está en 103. ¿Qué es eso? Eso es un 300% de aumento, ¿ok? Todo eso mientras se está presionando a todas las empresas del mundo para que cumplan con las directivas del ESG, que quiere decir eliminar el combustible fósil. Interesante, ¿no? Luego vamos a ver la empresa Shell. Desde septiembre de 2020, que estaba en $24.6, hoy está en 65.99. Eso es un alza de 275% en la acción de Shell. Interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que por un lado se esté, por ejemplo, castigando a la clase media cuando quiere tomarse un pasaje de avión? Digamos que una persona quiere tomarse una vacación una vez al año y de golpe te aparecen agregados al costo del pasaje un montón de impuestos por emisiones de carbono. ¿No es cierto que eso pasa? A mí me pasó. Y por otro lado, vemos que las acciones de las productoras de petróleo han subido 300% desde septiembre de 2020. ¿Cómo podemos explicar eso? A ver si alguno de ustedes
tal como hicieron el video anterior, me comparten lo que ustedes piensan, porque aquí en mi canal estamos para pensar y para desarrollar la habilidad de entender qué es lo que está pasando de verdad, no de creernos toda la manipulación y mentiras que nos muestran los medios de comunicación oficiales, por supuesto. Entonces, vamos ahora a ver lo contrario, que son las empresas que producen todos los productos que apoyan la autosustentabilidad, que es lo que ellos mismos promueven, es decir, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todos ellos están hablando, BlackRock, que presiona a todos sus clientes y a todas las empresas en las que ellos ponen dinero, los presionan para que cumplan con esas directivas de ESG, que supuestamente tendrían que abolir el uso de combustibles que generan emisiones de carbono, pero acabamos de ver que las empresas petroleras han subido en 300% desde septiembre de 2020. Vamos a ver ahora las empresas grandes que producen, por ejemplo, paneles solares, inversores, etc. Primero tenemos la empresa que se llama First Solar, ¿sí? Que es una empresa muy grande, que vemos que en julio de 2023 estaba en $231, vemos el pico, y hoy está en 154, es decir, ha bajado en 33%. Luego vemos otra empresa muy importante que se llama Solar Edge, que es también otra de las grandes productoras. En noviembre de 2021 estaba en $365, hoy está en $78, eso es menos 79% desde noviembre de 2021, menos 79% en la acción de Solar Edge. Y ahora vamos a ir a otra empresa muy importante que, entre otras cosas, hace turbinas eólicas para usar el viento, la empresa Siemens Energy, que está en Alemania. En enero de 2021 estaba en $33 por acción y hoy está en 10,77, es menos 70%, señores. ¿Cómo puede ser esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Que por un lado hayan subido en 300% las acciones de las petroleras y las acciones de las empresas de energías renovables han bajado, una en 70, otra en 79%, otra en 33%. ¿Quién me puede explicar esto? Antes de que yo dé mi humilde opinión, por supuesto. Entonces les doy a ustedes unos minutitos que escriban abajo porque a mí me interesa muchísimo escuchar lo que ustedes piensan, o más correctamente, leer lo que ustedes piensan. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? En el video anterior yo les conté que los ricos tienen ciertas estrategias, los multimillonarios, para siempre ganar dinero. Ellos ganan cuando sube la bolsa, cuando baja la bolsa, cuando hay mucha abundancia, cuando hay crisis. Ellos siempre ganan por arte de magia. Y ahora vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque primero, las empresas petroleras ya existen hace muchísimo tiempo y tienen muchísimo poder, tuvieron muchísimo poder durante más de 100 años, y grandes familias, por ejemplo, de Estados Unidos, por ejemplo, la familia Bush, de George, padre e hijo, son propietarios de pozos de petróleo enormes, o sea, que son gente de mucho poder y todavía tienen esos pozos. Lo mismo todos los países árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, o sea, hay una lista muy larga de países que tienen muchísimo petróleo. Y lo que nosotros vemos es que, por un lado, nos han presionado para que nosotros, la plebe, sí, la clase media, los de abajo, no usemos el coche, no viajemos en avión, no hagamos absolutamente nada, lo cual tendría que haber generado una disminución en el uso de los combustibles que derivan del petróleo, ¿no es cierto? Que eso es lo que dice la lógica, porque si de 8.000 millones de habitantes de la Tierra, la mayoría son pobres o clase media, si todos ellos dejan de usar estos combustibles, tendría que bajar mucho el precio, ¿no es cierto? Pero por arte de magia no ha bajado, porque nosotros sabemos que ellos manejan el precio. ¿Cómo lo hacen? Controlando cuánto producen. Es decir, todo el tiempo los grandes productores de petróleo deciden, este mes voy a producir más barriles o menos barriles. Y de esa manera simplemente hacen que suba el precio. Lo mismo cuando se generan situaciones de guerra, como pasó con Rusia-Ucrania, con Israel-Palestina, etcétera.
todas esas situaciones inmediatamente influyen en el precio del petróleo al alza, da la casualidad. Entonces, lo que nosotros vemos es que quizás tienen una intención de en cierto momento cerrar el grifo del petróleo, pero en este momento quieren sacarle hasta la última gota al limón. Lo están exprimiendo hasta la última gota, es decir, están ganando un dineral por más que la producción y el consumo del petróleo hayan bajado muchísimo. El precio lo han hecho subir de forma artificial tanto que ellos siguen ganando un dineral. Es decir, que hasta el último minuto van a seguir ganando un dineral del petróleo. Por otro lado, yo creo, si hablamos ahora de todas estas empresas de energías autosustentables, que dado que, por ejemplo, BlackRock presionó tanto a las empresas para que se ajusten a todas las políticas de la ESG, que son casi imposibles de cumplir y a la vez son ridículas, si ustedes me preguntan mi opinión humilde y subjetiva, entonces no han tenido éxito. Yo ya he hablado en videos anteriores de el enorme fracaso de toda esta directiva de ESG a nivel mundial, porque lo que pasó al final es que las empresas que trataron de cumplir con esa directiva son las que perdieron más dinero. Entonces las dañó, es decir, fueron dañadas gravemente. Las empresas que intentaron cumplir a rajatabla con esa directiva de ESG sufrieron y perdieron mucho dinero. Entonces puede ser también que parte de lo que han sufrido estas empresas que producen todo lo que es autosustentable sea debido a que han tratado de realmente respetar esa directiva de ESG. Número 2, puede ser que, como ya sabemos, los ricos, que ahora están todos con mucho contado efectivo esperando para comprar, quizás estén esperando a que bajen más para comprarse todas esas empresas de energías renovables, porque saben que eso va a ser lo que va a funcionar más adelante. Cuando finalmente cierren el grifo del petróleo, no va a haber otra opción que todas estas energías renovables. Entonces puede ser que ellos estén haciendo ese tipo de juego, de intercambio de valor, de vender muchas de las acciones de ellos porque saben que la bolsa va a caer quizás en 2024, quedarse con el efectivo en la mano y luego comprarse todas estas acciones de empresas de energías renovables a precio regalado. Pero por supuesto que todo lo que yo estoy diciendo aquí es una opinión subjetiva que puede estar equivocada, entonces no es una asesoría financiera. Yo no te estoy diciendo ahora que vayas a comprar esta o aquella acción, nada que ver, solamente les estoy enseñando cómo funciono yo, cómo analizo las cosas, cuál es mi lógica y vamos a ver más adelante si yo tenía razón, porque es probable que cuando lleguen a un precio muy, muy alto, todas las acciones de ExxonMobil, etcétera, también ellos mismos empiecen a venderlas y ahí va a empezar la caída. Y con todo ese dinero que tienen, van a empezar a comprar a las empresas de energías renovables a precio muy barato, entre otras cosas. O sea, de los comentarios de ustedes, muchos escribieron que seguramente ese dinero lo van a usar para comprar tierras, muy probable, sí, sobre todo tierras de producción de alimento, agrícolas, ganaderas, etcétera. Luego mucha gente escribió algo interesante. Escribieron sobre Argentina, dijeron que están todos esperando para comprarse la deuda de Argentina. Y la verdad que me dieron mucho que pensar, porque puede ser que sea cierto. Y estamos viendo que antes de asumir la presidencia, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, antes de asumir ya se fue a Estados Unidos a hablar de eso, de la deuda. Y se supone que, de acuerdo a lo que dicen analistas en las redes, que lo que él quiere hacer es venderle mucha de la deuda hasta a fondos de inversión norteamericanos. Y eso a mí me preocuparía mucho, porque eso quiere decir que si Argentina después no puede devolver la deuda, esos fondos podrían exigir las garantías, y las garantías pueden ser los bienes reales de la Argentina, que es algo que ya ha pasado en muchísimas ocasiones. Y eso sería dilapidar el patrimonio del pueblo argentino. O sea que eso es muy preocupante. O sea, quiero agradecer a la gente que lo escribió en los comentarios, porque sí, lo estuve pensando bastante y me parece que también eso es una posibilidad, dado que Argentina es un país
tremendamente rico que por motivos inexplicables está tan endeudado, porque si es tan rico tiene mucha materia prima que puede vender y no tendría por qué tener ninguna deuda, salvo si los políticos gestionan todo muy mal. Entonces, mi querida audiencia, de nuevo, espero de ustedes que me comenten abajo qué piensan ustedes, por qué, a pesar de la política internacional de todos los entes paragubernamentales como ser la ONU, la Unión Europea, etcétera, etcétera, por qué, a pesar de que ellos están presionando a la gente como tú y yo para que no utilicemos todo lo que deriva del petróleo, ¿cómo puede ser que estén subiendo tanto sus acciones? Número dos, si están presionando tanto para que todos usen energías renovables, ¿cómo puede ser que todas estas empresas, sus acciones estén cayendo tanto? Espero vuestras opiniones abajo, así seguimos juntos trabajando para entender de verdad lo que está pasando. Entonces, mi querida audiencia y comunidad, de nuevo les recuerdo el 30 de noviembre, el último día para poder unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, con un cupón de regalo que da un descuento muy grande para la membresía anual, porque les recuerdo que yo hablo ahí en vivo e en directo y doy mucha más información valiosísima a nivel geopolítico, económico, etcétera. Cosas que no puedo decir aquí, porque ya saben que aquí ya no podemos decir lo que realmente pensamos, porque ya no hay libertad de expresión. Entonces, los que quieren escucharme con más profundidad y también interactuar conmigo, porque ahí me pueden hacer preguntas directamente, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com. Entonces, por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.